Las palabras Monte de Piedad y Montepío las tenemos incorporadas, ¿no?, en nuestro lenguaje cotidiano desde hace tantos siglos que no hace falta pararse a pensar en su significado, ¿no? Pero conviene, la verdad, hacerlo pues para no perderse unas cuantas curiosidades alrededor de la etimología y la historia de esas palabras, ¿no? Cuando las cosas llevan ahí, la verdad que, yo qué sé, pues tanto tiempo, ni nos paramos a pensar por qué son como son, ¿no? Pero la verdad que en cuanto te paras, resulta que tienen su gracia. La palabra monte, en este caso, no tiene que ver con una elevación natural del terreno, que es prácticamente lo que dice la RAE. Tiene que ver con amontonamiento, ¿no?, con cúmulo, con colecta, porque ese es el sentido que le dio el tipo que se inventó en la Italia del siglo XV, eso del mons pietatis, ¿vale? Este tipo se llamaba Bernardino de Feltre y era un monje italiano de la Orden de los Mínimos. Mínimos no por bajito, ¿vale? No por bajito, sino porque le gustaba sentirse pequeñito, pequeñito. Los mínimos eran tan humildes que se sentían los más pequeños de los religiosos. Eran franciscanos, seguidores de San Francisco de Paula, no de Asís, de Paula, ¿vale? El señor monje Bernardino lo que hacía era recoger limosna de los más pudientes, acumular, amontonar pasta de los ricos para luego prestársela a los más pobres. Como esa acumulación de dinero tenía fines piadosos, de ahí salió lo del monte de piedad, el Montepío, amontonamiento pío, cúmulo de pasta con fines piadosos, ¿vale? La idea se demostró que era buena porque se trataba de proteger a los pobres de los usureros, ¿no? Unos tipejos pues que te prestaban 2 y a los que tenías que devolver 4. Vamos, los bancos de hoy en día. Los montes de piedad de hace 5 siglos funcionaban de la siguiente manera. Si un pobre necesitaba dinero, los monjes piadosos se lo dejaban a cambio de una prenda, ya fuese un anillo, una mesa, una capa, cualquier cosa como garantía de que iba a devolver ese dinero prestado. Eso se llama crédito prendario, ¿vale? Solo se aceptaban bienes inmuebles, bienes muebles, no inmuebles, ¿vale? Por eso que me acabo yo de confundir también. Bueno, ellos aceptaban bienes muebles, no inmuebles. Si el pobre luego no tenía dinero para devolvérselo a los monjes y recuperar su prenda, pues mala suerte. Pero bueno, al menos perdía algo superfluo, no perdía un objeto, no perdía su casa, ni perdía su negocio, ni mucho menos su medio de vida. Los monjes vendían todas las prendas que no habían sido recuperadas, lo que les permitía recuperar lo prestado y a veces pues un poco más, para que engañarnos. Los usureros, en cambio, los prestamistas, si no les devolvías lo que te habían prestado, se podían quedar con tu casa o con tu negocio. Provocaban tu ruina total. Los montes de piedad liberaban a los más necesitados de las garras de la usura. La buena noticia, porque siempre hay una buena noticia en todo berenjenal, es que aquellos montes de piedad no aplicaban interés alguno. No podían. Estaba prohibidísimo porque la función no era el préstamo a beneficio, sino el auxilio de los necesitados. La mala noticia, porque también siempre tiene que haber una en cada berenjenal, sin embargo, es que si no, en caso de que no cobraran un mínimo interés, los montes de piedad no pitaban, se quedaban sin liquidez. Así que a principios del siglo XVI se comenzó a aplicar un pequeño beneficio. Si el monte de piedad te daba 2 por un anillo, tú devolvías 2 y un poquito. Esto fue criticado por la propia Iglesia porque obtener ganancias de la pobreza se consideraba pecado antes. Ahora ya no, ¿vale? Cualquier préstamo a interés, por tanto, se consideraba usura. Por eso, como los cristianos no podían ser prestamistas, los únicos que se dedicaban a ello en Europa eran los judíos. Y por eso a lo largo de la historia los judíos quedaron ligados al oficio de prestamistas y preocupados siempre por el dinero, ¿no? De ahí que arrastren esa fama y que los términos judío y usura hayan ido juntos a lo largo del tiempo. Eso no significa que no hubiera cristianos prestamistas. Lo que pasa es que ponían testaferros al frente de su negocio porque ellos oficialmente no podían, ¿vale? A lo que vamos es que al final se permitió
que los Montes de Piedad cobraran un pequeño tipo de interés y el asunto pues era tan serio que llegó a tratarse en los concilios. Primero llegó al concilio de Letrán, el que fue realizado en 1515, que aceptó el cobro de intereses aunque nunca más del 10%, que ya es decir, ¿vale? Nunca era más del 10%, y luego al de Trento, ya en 1545, o sea 30 años después, que fue el que dio carácter oficial a los Montes de Piedad. A partir de ese momento empezaron a triunfar. Puede que crearan algunos fuera de Italia antes de Trento porque los franciscanos se copiaban mucho entre ellos, pero sobre todo funcionaban por Italia hasta que a mediados del siglo XVI saltaron las fronteras con cierta especialización, porque ya habían pillado el tranquillo al funcionamiento de los montes. Todavía había protesta en algunos sitios porque decían que el cobro de un interés, por poco que fuera, era usura, pero las críticas se fueron calmando. A España empezaron a llegar los montes en aquel siglo, en el XVI, y poco a poco se fueron extendiendo. El famoso Monte de Piedad de Madrid, por ejemplo, nació el 3 de diciembre de 1702, precisamente porque a Francisco Piquer, el padre Piquer, le llegaron noticias de cómo funcionaban los Montes de Piedad por el mundo católico, y pues él dice, me voy a montar uno. ¿Qué carajo, no? Intuyo que no habrá dicho esa palabra porque para él es pecado, pero ¿qué más da? Un pecado más, un pecado menos, ¿qué importa? Tuvo su sede justo enfrente de donde se encuentra en la actualidad el Corte Inglés de Madrid, donde cada Navidad desde 1979 se instala el celebrado Cortilandia para los niños. Pues ahí estaba el Hospital de la Misericordia y ahí empezó el Monte de Piedad madrileño. Lo mismo si levantara la cabeza al padre Piquer, al ver el templo del consumo le daba algo, pero... Y también un detallito también importante, si los Montes de Piedad han podido mantenerse desde que al monje mínimo bernardino se le ocurrió la idea, es porque los pobres siempre han sido mejores pagadores que los ricos. Eso también lo dicen ahora los que facilitan microcrédito, que la inmensa mayoría de los pobres siempre saldan sus deudas y eso ya lo sabían los franciscanos del siglo XV. Pero no todos los Montepíos y los Montes de Piedad están tan claramente unidos a unos principios católicos, porque en la Europa protestante surgió alguna entidad similar. En el norte del continente no cuajaron mucho los montes porque rechazaban ese concepto religioso del Montepío, pero no por ello iban a dejar de inventarse algo. Y ese algo fue en que en vez de estar prestando a los más humildes y a los obreretes, decidieron enseñar a ahorrar a los más desfavorecidos. Crearon unas instituciones para guardarles lo poquito que tuvieran y a cambio les daban un pequeño interés por ese dinero que utilizaban a su vez para prestarlo a muy bajo interés. Está claro que eso se tenía que llamar cajas de ahorro y esas tardaron muchos más en llegar a España, ¿vale? No se crearon hasta la primera mitad del siglo XIX y lo que en realidad se hizo fue un apaño, o sea, se fundaron esas nuevas entidades porque eran una buena idea, ¿no? Estimulaban el ahorro, pero sin renunciar a los Montes de Piedad. Por eso decidieron fusionar unas con los otros. Y esto se hizo como se hacen estas cosas, por real decreto. Lo firmó la reina regente y corrupta María Cristina de Borbón, ya sabemos cómo es esa señora, que era la viuda del zopenco de Fernando VII, y es como poco paradójico que fuera precisamente ella la que firmara aquel decreto que ordenara a los gobernadores provinciales que montaran una caja de ahorro donde el artesano, el jornalero y todo hombre laborioso pudiera depositar sumas tenues de dinero y con ello conseguir pequeños créditos cuando los necesitaran y a bajo interés. A ser posible, esas cajas debían ir unidas a un Monte de Piedad porque así se conseguía una doble función, benéfica y financiera. Suena todo muy maravilloso, muy bonito, o sea, que es filantrópico. Pues no, porque el gobierno acabó metiendo mano en las cajas y al final los ahorros de los pobretones acabaron financiando la deuda del Estado. Entre eso y que muchas cajas se metieron en negocios que no debían y la mayoría acabó quebrando. Y eso ocurrió a mediados del siglo XIX. Queda claro que la historia se repitió en el siglo XXI, ¿no? Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y bueno, nos vemos mañana con otro video.